En el día de hoy vengo a enseñaros a cómo bajar de versión a vuestra consola mediante 3 sencillos pasos. Descargamos los archivos, los metemos en la SD y los ejecutamos en nuestra propia consola. Así pues, serán 2 los archivos que deberemos de descargar, el zip updater.cia y el update o carpeta update de la versión a la cual queremos bajar. Actualmente estamos en la 11.15 y de momento solamente podremos llegar a bajar a la versión 11.5. ¿Qué ocurre si llegamos a bajar a la 11.4 o inclusive a la 9.2? Que nuestra consola tendrá un brick de pantalla negra. Por suerte, aquí en el canal, hace apenas unos días, subí la solución de cómo resolver este entuerto. Con todo ello, también he de deciros que abajo en la descripción del vídeo tendréis la página para poder descargar estas versiones. Así pues, recordad bajar la versión de vuestra consola. No bajéis un update de consola new, como es en este caso, y lo metéis en una consola all. ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir entonces? Que tendremos un brick de pantalla negra. Con todo lo referente al apartado 1, descarga de archivos ya aclarado, pasamos al apartado 2, la introducción de los archivos dentro de nuestra tarjeta SD. El archivo zip.update.cia tendremos que meterlo en la carpeta CIAS. En cuanto a la versión que queremos introducir en nuestra consola, simplemente abriríamos el archivo WinRAR y la carpeta update tendremos que llevarla a la raíz de nuestra tarjeta SD. Una vez finalizada la transferencia de archivos, tendremos que pasar al paso 3, es decir, acudiremos a la consola para ejecutar este downgrader. Una vez en la consola, acudiremos al FBI y tendremos que instalar el zip updater. Iremos a tarjeta SD, al directorio CIAS e instalaremos el CIA de zip updater. Saldremos al Home, nos notifica que se ha instalado y simplemente lo tendremos que abrir. Una vez dentro del programa, simplemente tendremos que darle al botón de la Y. Parecerá que la consola se ha congelado, pero llevará su tiempo. Ahí está leyendo ya todos y cada uno de los puntos CIA que tiene la carpeta y, como podéis comprobar, los está instalando. Una vez haya instalado los puntos CIA, nos informa que se han instalado la carpeta update y que tardará 10 segundos en reiniciarse. Si hemos instalado un custom firmware desde la 11.14 a la 11.5, nuestro sistema se habrá reiniciado y no tendrá ninguna falla. Si actualmente vamos a configuración de la consola, deberemos de observar que la versión que le hemos metido aparecerá aquí, 11.14. Ahora bien, que queremos ir a la versión 11.15, pues simplemente tendríamos que ir a otras opciones, cuarta página, y le daríamos a la pestaña de actualización. Por otra parte, como ya veo el futuro y sé que alguno de vosotros intentará meter una versión inferior a la 11.5 o inclusive habrá intentado meter los archivos de una consola all en una consola new, simplemente cuando realice el proceso de la instalación la consola no va a lograr reiniciarse. No podremos llegar al menú de Home. No obstante, estas consolas no están briqueadas, ¿de acuerdo? El sistema NAND aún funciona. Para poder revivirlas no hará falta el uso de una R4, porque aún tendrán acceso al Good Mode 9. Una vez dentro del Good Mode 9, simplemente tendrían que darle al Home, ir a Script y ejecutar el script ctrnan act3ds. ¿Qué hace este script? Que ya tengo en el canal, por cierto. Va a restaurar la ctrnan en la versión 11.15. Así pues, aquellas personas que quieran experimentar, que sepan que tienen esta solución para que su consola, entre comillas, reviva.
Y con estos 3 sencillos pasos, chicos, descargar los archivos, meterlos en la SD y ejecutarlos en la consola, habremos terminado el proceso de downgrader. Ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo quelonio podéis dejarlo en la descripción de este mismo vídeo y que siempre vais a tener el servicio técnico de la presa a vuestra disposición. I heard you like to stay out